Amigos de Presencia Universitaria, qué bueno saludarlos. Estamos en Foro UNA, este espacio de diálogo, de conversación, y precisamente hablamos de diálogo. En esta oportunidad tenemos a la grata presencia de la decana de Ciencias Sociales, la máster Carmen Julia Fajardo. Muy buenas y bienvenida a Foro UNA. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y también tenemos a la máster Yajaira Padilla. Ella es docente de nuestra alma mater y también ella coordina el área de democracia de UTPAD. Bienvenida, máster, un placer. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Son en esta generación del ChatGPT alrededor de 600,000 nuevos jóvenes que van a estar habilitados para ejercer el sufragio. Una cifra interesante en el marco de esta generación bañada por el conocimiento de la inteligencia artificial. En esta oportunidad tenemos a la decana de Ciencias Sociales que nos gustaría iniciar este foro, decana, preguntándole precisamente, ha culminado la 6ª edición de Diálogos Políticos teniendo de visita a 4 candidatos de los 5. ¿Cuál ha sido su experiencia de tener a estos señores, que más de uno de ellos, y bueno, una candidata también por parte del Partido Libre? ¿Cuál es esa impresión que le queda a usted como docente, como una cientista social, de tener a estas personas que en meses podrían portar la banda presidencial? Bueno, muy orgullosa y muy satisfecha de que la universidad pudimos lograr precisamente hacer que vinieran, que presentaran sus planes de gobierno, 4 de los 5 candidatos que tiene a la presidencia. O sea, puedo decir, quedamos en la historia, ¿verdad? Puedo decir, es la única institución que ha logrado que venga, y creo que eso se le debe a la credibilidad, a la autonomía, al rigor científico con que tratamos todos los temas nosotros aquí en la universidad. Pero también porque les ofrecimos condiciones seguras, les ofrecimos condiciones de equidad, en las mismas condiciones todos en el mismo piso, ¿verdad? Les garantizamos que no hubiesen ataques, ese tipo de cosas. La metodología que se utilizó para estos diálogos es precisamente que ellos se sientan cómodos y no con un temor a responder o a un temor a que los fuesen atacados. Y también, máster Yajaira, el hecho de ver usted también como participe de este proceso democrático, como en el ámbito de la observación electoral, que es la óptica que usted tiene en el UTPAD, el hecho de tener a estos señores sentados, bien portados, en algún momento hemos conversado con la decana de Ciencias Sociales respecto a qué calificación le daríamos en el comportamiento, y ella como docente me dice de que están sobresalientes. Sí. Están sobresalientes. En el caso de su impresión, ya que usted monitorea este tema de violencia política, el hecho de tener a estos señores sentados, conversando, ¿qué ideas le vienen a la mente? Me parece que la posibilidad de que estuviesen en esta casa de alguna forma reafirma la credibilidad, como bien decía la decana, que depositan en esta institución de educación superior. También es importante entender que en el escenario político actual la mayoría de las interacciones que se dan son conflictivas y violentas, y tenerlos acá sentados hablando de sus propuestas y no necesariamente confrontándose entre sí, le dio la posibilidad a la sociedad hondureña de una esperanza, ¿no? De que en efecto los candidatos podrían tener ofertas y planes de trabajo, y que bueno, la universidad propició ese escenario para poder escucharlos y que su trabajo, sus propuestas sustituyeran el debate y la confrontación permanente que existe en los medios de comunicación. Fantástico. Decana, de frente a esta situación, bueno, tuvimos 4 candidatos. ¿Quién nos faltó? El candidato Salvador Narrala, él manifestó todo, estar muy anuente a venir. Coincidió con un viaje, ¿verdad?, de su persona. Él siempre por escrito y verbalmente manifestó, igual que los otros, o sea, por en eso estamos como muy agradecidos y bien contentos, porque de un principio nadie nos dijo que no. Qué bueno. Solo era cuestión de hacer coincidir sus
agendas, ¿verdad? Que están para todos, están complicados porque somos en la última recta, ¿verdad? De sus promociones. Entonces solamente él no. Bueno, y conversábamos al inicio de esta entrevista aquí en Foro con la decana y le consultaba a ella antes, de manera previa, la cantidad de kilómetros que ella recorrió para llegar y conversar con candidatos a diputados, con candidatos a alcaldes, con presidenciables, con el tema de la logística para poder llegar a realizar esto que se llama diálogos políticos, precisamente. Y yo me imagino que si nos puede contar, por favor, esa experiencia de trabajar por la democracia de Honduras. Bueno, la experiencia muy satisfactoria, pero aparte muy demandante, ¿verdad? Porque sí hay que estar pendiente hasta el último detalle en la parte no solo de la metodología, que es la que más nos preocupaba, porque la estábamos probando la metodología, pero también esa relación con los diferentes tipos de candidatos, si decía que no, las cartas de invitación para allá, cartas de invitación para todo, la parte económica que también implica hasta el alquiler de una pantalla, ¿verdad? Todo eso fue un gran esfuerzo que llevó a cabo la universidad a través de YouthPass. Y pues en este momento me tocó a mí liderar ese proceso y sí ha sido cansado, pero bien satisfactorio todo ese proceso. Y sobre todo también cuando fuimos a las regiones, ¿verdad? Porque en las regiones, con lo que vengo más contenta en las regiones, estuvieron los 4 o 5 candidatos, ¿verdad? De diputados, y era una amabilidad, no había esa presión, como dice Yajaira, de un ataque, más bien como tenemos esperanza, porque siempre ha sido una pasada cordial, ¿verdad? Cordial y muy amable, no, y muy dispuestos, más bien alegres porque se les ha dado este espacio. Claro, todos están conscientes que es la universidad donde están la mayoría de esos muchachos de 18 a 24 años, unos que no han votado antes y otros que por primera vez. Entonces, pero también no solo es eso, acuérdense que este proyecto está avalado y está respaldado por todas las 22 universidades del sistema de educación superior. Entonces, usted multiplique la cantidad de estudiantes que están en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por los otros estudiantes que han estado conectados a través de esta universidad. Entonces, está hablando, como decía el señor rector, más de 250,000 estudiantes, digamos, como primer impacto, y no hablamos de sus familias o sus relacionados, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista, usted como una cientista social, el hecho, ¿qué peso específico puede tener 600,000 nuevos votantes, pero qué peso específico en una elección puede tener 250,000 estudiantes universitarios pensantes con un voto informado, que es lo que ha promovido la universidad? Exacto, o sea, eso es el objetivo principal, ¿verdad? La universidad está cumpliendo con ese rol demandado a través de la Constitución o otorgado a la universidad, es la llamada a propiciar estos espacios de debate, de análisis, de interpretación, de discusión, de investigación, y es un compromiso. Este proyecto inclusive nace de otro proyecto de investigación donde aparecen los estudiantes, aparecían casi en esta universidad, con la muestra que se hicieron de 45,000, aparecían más de 30,000 estudiantes que no sabían por quién votar. Entonces, exacto, entonces es indeciso. Entonces empezamos también, ese es un indicador para nosotros, para que nos diera la fuerza de por qué tenemos que trabajar a darle la información para que este joven pueda tomar una decisión, y no solo una decisión, que vaya a votar, que marca la diferencia, que tiene que ir a votar. También es importante que los diálogos es parte de un componente de un gran proyecto que se llama Observación Electoral, que coordina la compañera aquí, Yajaira. Bueno, y yo veo de que aquí hay como dos situaciones de balance, dado de que, y pese de que estamos en la misma estructura de la facultad, tanto el decanato o la decanatura, como el YouthPass, que es un instituto de la de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahora bien, ¿es usted tan optimista como la decana respecto a las cifras, a lo que le está arrojando precisamente esa observación electoral, Máster? Bueno,
tomemos en cuenta que hay 3 partidos políticos que ya demostraron que pueden llegar al poder. Entonces hay mucha incertidumbre por parte de la gente por quién votar, ¿no? Y los jóvenes que recién debutan en el proceso electoral, pues mucho más, porque vienen de una dinámica política muy confrontativa. Entonces es muy normal que estas estadísticas se presenten, que ya nos menciona la decana, que se presenten y que haya mucha incertidumbre. Es muy probable que muchos de estos estudiantes no sepan todavía por quién votar, y estamos a 40 días más o menos, ¿no? Para las elecciones. Y creo que los diálogos fueron una excelente oportunidad que la universidad no solo ofreció para sus estudiantes, sí, es decir, de puertas abiertas, sino que a través de la transmisión de este tipo de diálogos hubo una réplica importante en los medios de comunicación, y eso hace que las puertas se abran para el resto de la comunidad hondureña, porque hubo mucho resumen acerca de cuáles son los puntos más fuertes de los candidatos, cuáles son sus ofertas en términos económicos, en términos de temas de migración. Entonces nos parece que esa incertidumbre potencialmente podría ir bajando con este tipo de eventos, y que no solo se piensen para el estudiante, sino para la sociedad, y así se cumpla la labor de la universidad en todas las dimensiones que le corresponden, ¿no? En las elecciones internas de Cana y también Yajaira, el UTPAS observó y documentó, contabilizó incidentes. Estos incidentes en algún momento, estimada nuestra Yajaira, de conflicto, de violencia, ¿a qué se debían y quiénes eran los protagonistas de ellos? Bueno, hay 3 factores para que los partidos políticos entren en este tipo de confrontación. Mucho de ello es porque están en el poder y obviamente representan un adversario fuerte que se hace de los recursos usualmente cuando está en el poder, porque un partido está desgastado en el poder, o porque un partido perdió la continuidad en el poder y ya no tiene tanta fuerza como antes. Y bueno, eso también permite, por ejemplo, que se den este tipo de confrontaciones entre los partidos políticos. Una de las cosas que más hemos registrado dentro de los incidentes es relacionados a acusaciones, por ejemplo, de corrupción, del manejo de fondos, del abuso del poder en el pasado, que de alguna forma refuerzan este tipo de ideas, que son las que utilizan los políticos para debatir en los foros públicos. Entonces, eso es una de las cosas que más registramos, y sobre todo vacíos en el ámbito legal que no se han podido subsanar producto de reformas electorales que no se han dado. Increíble, ¿verdad? Porque en los diálogos no hubo ese tipo de señalamientos. Yo no recuerdo, ¿verdad? No, porque precisamente esta metodología no permitía que hubiese una confrontación directa, pero lo que dice Yajaira, como ella ha estado nosotros empezamos con este gran proyecto desde septiembre del año pasado. Entonces, ella ha estado más de cerca en esa observación de lo que ha pasado, y con criterio le puede decir hacia dónde, hasta en qué ciudad se ha focalizado ese ataque o esa violencia o esa agresión, lo que sea, dentro del marco electoral. Entonces, porque estamos diariamente monitoreando 130 medios de comunicación a nivel nacional. Capacidad. Entonces, estamos en eso, y esto es desde septiembre del año pasado hasta después de las elecciones, inclusive vamos a seguir monitoreando. Y aquí, y tal vez ella lo puede aclarar un poco más, que no es que sea nuevo, pero como que ha salido un tipo de violencia más marcada, un poco, que lo que han denominado la violencia simbólica. Entonces, para eso es bien determinante, y como instituto de investigación, y innegablemente es una investigación política, de la cultura política, lo que sea, es relevante. Inclusive hemos decidido hacer, bueno, ya se hizo, está diseñándose un diplomado para poder contrarrestar un poco eso de la violencia simbólica, pero en eso ella lo puede aclarar un poco más. Sí, porque el término es interesante poderlo ampliar. La decana ha hecho algo bien importante, y es que estamos monitoreando desde septiembre del año pasado, y
Ya tenemos un año entonces. Prácticamente en los próximos días estamos a punto de presentar información que haga un cierre de al menos de un año de monitoreo, porque eso representa esfuerzo, trabajo y dinero para la universidad. Así que es importante hacer como un conglomerado y presentar algunos resultados tangibles. Importante también destacar que este tipo de violencias que hemos registrado dependen de las dinámicas de cada proceso electoral. En este caso particularmente hemos registrado estas formas de violencia simbólica que muchas veces pasaban de forma sutil en el discurso de los políticos y que no eran registradas en el pasado, porque lo veíamos desde la forma más natural, la forma agresiva y despectiva que muchas veces se dirigen hacia su oponente político, y nos parece que eso también es una ventana de oportunidades de cómo mejorar la cultura política en la que las personas bajen ese tipo de discursos de odio dentro de sus formas de comunicarse. Esta violencia simbólica es que en medio de los discursos o de las meetings de ellos, ¿tenían algún señalamiento o a qué se refiere específicamente? Usualmente son las formas despectivas, estereotipadas, agresivas, sin utilizar palabras altisonantes necesariamente y sin necesidad de cometer un acto violento a nivel físico, pero sí a nivel discursivo que podría ser lesivo para la dignidad de las personas. Ya. Bueno, háblenos de esa metodología, cómo la prepararon, que fue la metodología que primó en 4 ciudades: Atlántida, Choluteca, Copán, San Pedro Sula, porque tuvimos la presencia de candidatos a diputados por estas ciudades. ¿Cómo prepararon esa metodología? Porque luego varió aquí en Ciudad Universitaria, en el 5ª y el 6ª edición. Bueno, mire, la metodología no varió. Lo que varió es el formato, ¿verdad? Varió en el sentido de que, ¿por qué o sea, la idea inicial era con candidatos a alcalde, con candidatos a diputados, con candidatos presidenciales. La metodología en sí es lo que le decía antes, todos con las mismas oportunidades, con una equidad, con capacidad de justicia, espacio seguro y sobre todo, si ustedes vieron, es producción televisiva, que es lo que produce público controlado para que no permita. Esta metodología no es invento nuestro, se ha aplicado en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos ha sido una de las principales metodologías que se han utilizado, que es la producción televisiva, que no da pie a un ataque o un contraataque o a una discusión. Por eso, esa es la metodología. Entonces, igual condiciones, equidad, seguridad, producción televisiva. Lo que varía es según las características locales. Por ejemplo, ¿por qué los otros lugares fueron a nivel de diputados? En algunos quisimos hacer con alcaldes, pero la misma gente local nos dice no. ¿Por qué? ¿Con quién? Porque nosotros primero hicimos un sondeo a través de la red que tenemos a nivel nacional, que eran, porque no tenemos la capacidad de hacer con todos, ¿verdad? Pero entonces dice, la mayoría nos dijo con los diputados, porque nosotros queremos oír las propuestas de ellos que nos van a representar en el Congreso. Entonces, ese fue un indicador que nos permitió diseñar el debate entre los diputados. Acá, bueno, los candidatos presidenciales, en el sentido que hemos visto de ese tipo de violencia, digamos, se diseñó no un debate para no provocar a estas alturas una contradicción o permitir un espacio. Entonces decidimos por los conversatorios, pero para darles inclusive más tiempo, porque en los debates, cuando están los 4 juntos, es menos tiempo, ¿verdad? Entonces, en esto, si usted vio, tuvimos 1 hora y 20 que ellos tuvieron chance de mostrarnos a través de preguntas o a través del inicio o de su cierre cuál era su programa o cómo iba a atender cierto tipo de situaciones del país. Nos queda pendiente el del alcalde, ¿verdad? Que tenemos planificados para Tegucigalpa. También dependemos de las agendas, ¿no? Eso ha sido lo más difícil de hacer conciliar. Las agendas, en el caso de los regionales, en los centros, pues como que era más fácil a veces, pero no siempre, también en algunos lugares tuvimos un lugar vacío, ¿verdad? Porque las agendas es difícil coincidir. Pero le vuelvo a repetir, en todos los espacios, a nivel presidencial, regional, diputado y alcalde, hemos tenido un sí. Sí queremos, sí nos interesa, este espacio que la universidad nos está propiciando es
nos interesa. O sea, hemos visto alegría, pero también acuérdense que no solo son los conversatorios y los diálogos, tenemos otros elementos que nos permiten completar ese gran proyecto que estaba hablando ella de observación electoral. Porque tuvimos a varios diputados, candidatos de diputados, a candidatos a alcaldes con programas específicos, con entrevistas específicos, que ya llevamos más de 2 meses de estar haciendo 2 programas semanales. Entonces estamos coordinando o haciendo coincidir varios formatos, podemos decir, ¿verdad? De cómo dar la información, porque lo que queremos dar es la información que le llegue al público. Fantástico, y en esta preparación tengo entendido de que las notas iban dirigidas hacia las personas responsables, me imagino, de las campañas o de los partidos políticos. Sí. Me imagino que y ellos eran los que definieron quiénes. Exactamente, sí, exactamente. Precisamente aquí sucedió algo muy interesante. Tengo entendido que en Copán y en Choluteca sí hubo presencia de mujeres. Creo que en Choluteca hubo, creo que 2 o 3 de las participantes. Creo que el PINU presentó. Estaba la candidata de Libre, que es una abogada, precisamente defensora de derechos humanos, y creo que también no sé si el partido... En La Ceiba también tuvimos. En La Ceiba estuvo, sí. En Santa Rosa también, donde no tuvimos mujeres, digamos, fue en San Pedro Sula. En San Pedro Sula no tuvimos. Ahora bien, este matiz que usted ve, esos contrastes, y también algo muy interesante, que muchos de los participantes eran bastante jóvenes. No muy conocidos, quizás primera vez incursionando en política. ¿Le llamó la atención en algún momento ver eso? No vimos las figuras tradicionales de mucho arraigo, exceptuando en San Pedro, claro. Que en La Ceiba vimos 2 personas con trayectoria política, ¿verdad? Pero le dieron los partidos espacio a la juventud, sí, y a los nuevos. Eso. Sí, esa no fue una decisión de nosotros a quién invitar. Sí. Nosotros mandamos directamente al jefe de campaña o al grupo de campaña de cada partido. Ellos decidían a quién, en el caso de los diputados, porque como hay una lista, ¿verdad? Sí. A qué diputado iba a participar. No fue una decisión nuestra. Ellos decidían, dependía de quién tendría más claridad o cómo o qué temas se podían haber abordado en el diálogo o en el debate. ¿Cuál fue el principal matiz de cuidado o desluces, si pusiéramos o pudiéramos utilizar la símil de un semáforo rojo, amarillo y verde, que en algún momento algunos partidos políticos dijeron sí voy, pero con estas condiciones? No las tuvimos. O sea, hubo sondeos, hubo acercamientos, hubo llamadas de teléfono. O sea, lo que hicieron fue hacer preguntas de seguridad, ¿verdad? Sondeos, como le llamamos nosotros, o sea, no tuvimos eso de no. Nunca tuvimos el rojo, como dice usted, ¿verdad? Ni el amarillo. Yo creo que siempre estuvimos entre amarillo a verde, pero más que todo siempre estuvieron preguntando sobre las condiciones de seguridad. Claro, que eso a todos nos compete. La participación de los jóvenes estudiantes en la formulación de preguntas, ¿qué criterio? Ese es bien importante porque, por ejemplo, lo que ustedes tenían como presencia en público en todos los espacios a nivel regional y a nivel de la ciudad universitaria, son estudiantes capacitados. ¿Por qué? Porque nosotros, este proceso es un proceso de investigación y un proceso constante de retroalimentación para dar alternativas, soluciones o marcar una situación. Porque esto es lo que nosotros vamos haciendo, es una escuela, queremos. El objetivo es ser una escuela de debates, no solo política, sino de cualquier tema a nivel estudiantil. Entonces estamos en un constante a través del YUPAD en una capacitación con estos estudiantes. Entonces, alrededor que unos 200 estudiantes a nivel nacional están capacitados. Solo aquí en Ciudad Universitaria son 70, ¿verdad? Capacitados en este tema. Y la mayoría se capacitaron de cómo es la metodología y todo. Hicieron las preguntas ellos y inclusive ellos acompañaron a los periodistas a buscar otros compañeros en los espacios de los campus a hacer preguntas. Las preguntas no son prefabricadas. O sea, las preguntas las hicieron ellos prácticamente. Alrededor
hay una base de datos de más de 300 preguntas, porque cada estudiante hizo alrededor entre 2 y 3 preguntas. Las preguntas eran al azar, salía cualquiera, ¿verdad? Entonces, pero sí fueron elaboradas en los diferentes campus. Y claro, son intereses variados, pero yo creo que permea, si hubiera un filtro, permea temas interesantes como empleo, educación y salud, que sí, eso miraba de que los jóvenes preguntaban. Pues aparentemente eso es lo que más les interesa, migración, empleo. Migración es uno de los a que salió, o sea, de migración hay 10, 20, 30 preguntas, ¿verdad? O sea, pues le digo, era al azar, ¿verdad? Que podía salir cualquiera. Siempre dentro de esos bloques, ¿verdad? Entonces, sí si usted me dice categorice, prácticamente es empleo, migración y salud. Así ha sido como la tendencia de que nos han preguntado. Bueno, estamos entonces ya en algún momento la recta final de este foro de Ghana, y háblenos de lo que aspira usted de tener sentados a nuestros potenciales próximos alcaldes, y háblenos tal vez de las fechas, o yo sé de que la metodología no permite dar muchos detalles, pero como periodista es una obligación consultarle para qué fechas aproximadamente y a quiénes podrían tener. Bueno, estamos invitando a todos los candidatos a alcaldes de todos los partidos, de los 5 partidos, ¿verdad? De aquí de Tegucigalpa. De aquí de Tegucigalpa, ¿verdad? La fecha probable es la próxima semana, no, de esta semana a la otra, que es difícil, las agendas ha sido bastante difícil, y en este sentido ya no es un conversatorio, porque ellos han tenido que hacer el momento de hacer el programa a nivel de entrevista individualmente. Sí. Entonces ahora volveríamos al mismo formato, ¿verdad? Del debate. O sea que tener los 5 candidatos, o sea, esa es la pretensión. No nos han contestado, pero estamos en la espera, tampoco nos han dicho que no. Esto es un trabajo larguito, ¿verdad? Y de mucha paciencia y de estar poniéndose de acuerdo con ellos. Entonces, esa es la idea de hacer el diálogo con los alcaldes, candidatos a alcaldes. ¿Con ellos cerraríamos los diálogos o estaríamos todavía en San Pedro? No. O sea, según nuestro programa, ¿verdad? Solo nos faltan 2 diálogos, ¿verdad? Entonces ya no sé si habrán otros impulsos, porque también acuérdense que hay iniciativas que nacen de los mismos estudiantes. Esto es como el programa que hemos estado llevando sistemáticamente, metodológicamente, para dar esas condiciones. Eso no significa de que pueden existir, sobre todo en los otros campus, ¿verdad? Alguna iniciativa de buscar un candidato que les vaya a platicar o conversar con. Eso no. ¿Está esa opción? No lo sé, yo no apostaría a eso, ¿verdad? Porque el tiempo es bien corto. Y ahorita, acuérdense que nosotros también, este periodo ha sido bien corto, y en la parte tenemos responsabilidades académicas de la docencia. Pero hay que cerrar antes también el año lectivo. Hay que cerrarlo antes. Acuérdense que normalmente la universidad es un espacio de votación también, ¿verdad? Tenemos procesos pendientes aquí en la universidad, que es la prueba PUMA, tenemos graduaciones. Entonces, es bien difícil, pero yo no le puedo decir que, o sea, por parte nuestra, estamos cumpliendo con nuestro plan, con nuestra proyección, con nuestro proyecto, ¿verdad? Creemos que a través de todas las vías hemos estado, inclusive tiene que salir una campaña de seguir motivando a este joven, sobre todo, o a estas personas indecisas, que es relevante votar. Entonces también tenemos otro formato, ¿verdad?, de cómo vamos a hacer eso. Muchas gracias por decírnoslo, es interesante. Bueno, el tema de la observación electoral es muy interesante. Nos hablan de que son alrededor de 150 medios de comunicación al día que están siendo monitoreados. Ahora cuéntenos con cuántas personas hacen todo ese trabajo tan importante, porque me parece, sí, meritorio hablarlo. Mire, es importante destacar cómo desde la Facultad de Ciencias Sociales, para la universidad misma y para la sociedad hondureña, se han articulado una serie de actores internos y externos para lograr estos proyectos que se están impulsando desde la facultad. Hemos contado con estudiantes, tanto en los diálogos, por ejemplo, como en el monitoreo y en los otros procesos de investigación. Hemos contado con docentes en los distintos campus, es decir, el trabajo ha sido realmente
de coordinación. grande, cansado y que requiere recursos y mucho esfuerzo porque se han articulado, digamos, estudiantes, docentes y los distintos campus. Eso es a destacar. También se ha abarcado la posibilidad del el aspecto educativo, formativo, que es un llamado de la universidad, el aspecto de investigación y el aspecto de vinculación. Es decir, con este proyecto y con los distintos proyectos dentro del programa hemos, digamos, que cumplido todas las tareas que como universidad y como facultad de alguna forma estamos llamados, ¿no? y obligados a aportar a la sociedad hondureña. Digamos que aquí, tal vez me salga un poquito de la pregunta, pero potencialmente, a menos que gane el candidato que no vino, potencialmente aquí, a unos cuantos metros, hemos tenido al futuro presidente de la nación, del país, y lo hemos traído aquí a la casa para que lo escuchen los estudiantes y para que la sociedad hondureña también lo escuche. Entonces, lograr todo eso en un mismo año, con con ese mismo equipo articulado en los distintos proyectos, realmente sí requiere de mucha voluntad, de muchos recursos de la universidad, y realmente creo que hasta ahora hemos cumplido. Bueno, yo sé de que es un poco difícil mencionar a todos y cada una de las personas que han participado, pero sí pienso de que el trabajo es fundamental y que en algún momento el rector mismo de nuestra universidad, el doctor Odir Fernández, lo ha hecho, el trabajo que han hecho los medios, y específicamente Televisión UNA y Presencia Universitaria, toda esa logística, toda la capacidad de equipo, el esfuerzo, la economía. Yo creo que merece algún comentario. Bueno, o sea, mis felicitaciones, ¿verdad? A TV UNA en una parte específica. Se demostraron a sí mismos que pueden. Se mostraron a sí mismos, nunca habían probado hacer una producción con estos estándares, porque tiene un cierto tipo de estándar. Sí. También a Presencia Universitaria, que ha estado, fue una coordinación, si usted se recuerda, desde el principio, de los roles de cada uno, o sea, con Presencia, el manejo de las redes sociales, los equipos de comunicación de todas las facultades, todo esto ha intervenido a que tengamos éxito, ¿verdad? Porque como es una producción, en el caso de los diálogos es una producción televisiva, lo más relevante es la difusión. ¿Y cuál es? ¿A través de qué? De los medios, sobre todo las redes, la transmisión de TV UNA. Se logró, ¿cómo se dice? El enlace, así se dice, el enlace de otros canales de televisión a TV UNA, y era a nivel nacional. Los canales locales han hecho una réplica fabulosa y un contacto bueno, digamos. Entonces, por eso ha sido bastante el éxito, porque la difusión ha sido masiva y no lo podemos negar, pero las redes sociales hacen, bueno, en un momentito que me estaba mandando un dato, había un Facebook que no me recuerdo de cuál era, de cuál unidad era, tenía 5.200 personas conectadas. Fantástico. De uno de los Facebook no me recuerdo de dónde era. Pero se imagina cuántos, ¿verdad?, han estado conectados. Y esa es la idea, pues, esa es la idea de que más gente, y sobre todo las personas que están indecisas en ir a votar, y en segundo, en quién votar. Entonces, todo esto es para esa contribución, ¿verdad? Que se tome esa decisión y que se toma conciencia de la responsabilidad que tenemos que votar, porque si no hablemos después no tenemos derecho. El voto nos permite, ¿verdad?, decidir un poco la situación. Y otro de los, para finalizar, uno de los preguntas frecuentes o de las invitaciones frecuentes de los candidatos era vayan jóvenes a votar, vayan a las urnas, vayan con seguridad. Ellos prometieron seguridad desde el podio en donde se expresaron. Eso sí lo dijeron, vayan sin temor, que el temor no les gane el derecho a ejercer el sufragio. Eso me gustó mucho de varios candidatos y jóvenes. No, es bien importante sentirse cómodamente que no vamos a ir a un espacio que queremos ir a votar y que nos dejen votar en tranquilidad, pero eso
el gobierno, el Estado tiene que garantizarnos, ¿verdad?, a través del CNA que tenemos las condiciones para ir a votar. Y los espacios, aquí tenemos dos elementos, porque los indecisos no necesariamente todos son jóvenes. Hay personas bastante adultas que tienen miedo, ¿verdad?, a ir a votar. Entonces tenemos que ser capaces de, como los candidatos lo dijeron, ser capaces de convencerlos de que vamos a tener las condiciones de seguridad para poder ir a votar. Y también tenemos que ser capaces, el otro elemento es dar la suficiente información y dar la radiografía del panorama para que esos otros indecisos tomen esa decisión de que tienen que ir a votar. ¿Se percibe desde ya, o qué perciben ustedes de frente como esa área de democracia, Máster Yajaira? Ese deseo y ese interés de ir a votar, ¿se percibe desde esa observación en esos 150 medios que monitorean ustedes? Bueno, a pesar de que la sociedad podría estar complicada o indecisa o desencantada, algún motor que moviliza a las personas muchas veces es el descontento incluso. Entonces, creo que la gente quedó un poco, creo que hay un término bien popular que utilizamos, quedó picada con las elecciones primarias e internas. Entonces, creo que está pensando de repente que es la oportunidad que tiene para hacer valer su decisión y su voto, así que esperamos que con herramientas como estas, como los diálogos, como la información adicional y como las investigaciones que se desarrollan desde la universidad, sean suficientes herramientas o al menos aporten para que ellos sean motivados a asistir a las urnas, porque como bien dice la decana, perdemos autoridad moral o tesón moral para reclamar cuando ni siquiera somos capaces de poder dar un voto de confianza hacia el futuro de este país en términos políticos. ¿La universidad participa en esta observación electoral del 30 de noviembre? Sí. Es observador. Sí. Y me imagino que la Máster Yajaira estará ahí entre los primeros lugares de observación. Entre tantos que de repente se van a notar en la universidad y desde luego de la... ¿Cómo va a ser la dinámica? Si nos puede explicar de esa dinámica de la universidad en este proceso de observación electoral. Pues el proceso de observación se ha desarrollado en distintos niveles. A nivel de monitoreo de medios, a nivel de, por ejemplo, del análisis discursivo, es decir, la recolección de información viene de distintos... ¿Y el 30 de noviembre específicamente? Específicamente el 30 de noviembre, pues estamos en la posibilidad, de repente de eso lo puede afirmar mejor la decana, en ser acreditados de repente como observadores para tener una amplitud o una herramienta más de recolección de información en ese día de las elecciones. ¿Hay anuencia de hacerlo? Sí, o sea, sí, no masivamente como observadores, pero van a hacer observaciones focalizadas y el equipo constante que va a estar monitoreando los medios en ese momento, en el día les dicen, ¿verdad? O sea, el minuto a minuto. Minuto a minuto, sobre todo porque tienen que estar en esa observancia de ese tipo de que no se presente, ojalá, de variables contra de violación, ¿verdad? De violencia, ¿verdad? Que puedan existir. Entonces, digamos que el equipo de Yupas tiene que estar en las 24 horas monitoreando ese día, ¿verdad? Independientemente. Bueno, es un decir, ¿va? Pero es cierto. Sí, o sea, ya sabemos que hay puntas, ¿verdad? Hay horas picos, horas particulares que se deben, pero el equipo tiene que estar en ese día siguiendo el monitoreo de medios, pero aparte esa observación focalizada que se va a tener a través de las personas que sean acreditadas ante el Consejo Nacional Electoral. El día después de las elecciones, ¿cuál va a ser el papel de la universidad y específicamente su área? Nosotros continuamos, como le dijo ella, nosotros continuamos inclusive hasta el próximo año, porque tenemos que cumplir con todos esos análisis. Tenemos análisis de discurso, tenemos la presentación de la investigación temática que hemos estado haciendo paralelamente, que es ese de violación contra la mujer, ¿verdad? De violencia política contra la mujer. Violencia política contra la mujer. También tenemos el diplomado que tenemos que ejecutar y a nivel de unas encuestas que tenemos también, otro tipo de investigación. Todas esas investigaciones es para poder dar como un informe de la cultura política o de la situación política que pasó Honduras durante todo este año.
Sin duda es un papel fundamental el que está jugando en esta nueva historia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en este proceso electoral. Tendríamos un minuto cada uno, por favor, para despedirnos ante la audiencia y bueno, agradecerle a cada uno de las personas que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas de presencia universitaria la gentileza de haber compartido con nosotros esta importante información que nos está brindando tanto la decana de Ciencias Sociales, como la Máster Yajaira también del área de paz, coordinadora del área de paz y democracia del UTPAS. Ahora, un minuto y con ello nos despediríamos. Bien, manifestar nuestro compromiso con el proyecto y el desarrollo para lo que queda y para poder darle a la población hondureña un cierre favorable con respecto a los resultados de todo lo que estamos desarrollando y por concluir, que sigan confiando en la información que la universidad les ofrece como una institución capaz de entender que debe buscar equilibrios y debe acercarse a la población hondureña para que de la mejor información se tomen las mejores decisiones. Y si por ahora es saber por quién votar, pues en esta ocasión vamos a decir presente. Agradecer a las autoridades universitarias por el compromiso con la información, con la educación y con la investigación y por ese acercamiento permanente y constante con la sociedad hondureña. Eso. Decana. Bueno, yo pues no me toca más que agradecer sobre todo al equipo de UTPAS, el grupo de investigación, al equipo de logística que estuvo y está trabajando y seguirá trabajando alrededor de este gran proyecto. Agradecer sobre todo a las personas de TV UNA, de Presencia Universitaria. O sea, tampoco sin ustedes hubiera sido posible lograr estos éxitos que tenemos, digamos. Y no me queda más que decirle a las personas que todavía lo están pensando, ¿verdad? Tenemos que ir a votar. Tenemos esa obligación que tenemos que votar. Y al que no está decidido, que quiere ir a votar, porque también la investigación nos decía eso, que quiere ir a votar, pero no sabe por qué, que nos sigue escuchando a través de estos programas para que tengan la información pertinente para que tomen su decisión. Muchísimas gracias a la decana de Ciencias Sociales, a la máster Carmen Julia Fajardo y también a la máster Yajaira Padilla, que es docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es coordinadora del área de democracia del UPA. Agradecemos también a ustedes la gentileza de su atención. Que el Sin Vázquez se despide de ustedes. Muchísimas gracias.